Ah, Hermanas, bienvenidas a un nuevo proyecto de mi casa, mi empresa, mi todo, mi alma, Pride. Y hoy arrancamos con un nuevo podcast. Ustedes lo estuvieron pidiendo porque sí somos muy desmadrosas, pero también hay que hacer cosas educativas, intelectuales de izquierda. Y hoy arrancamos con esta gran apuesta de Pride que es cojámonos cariño y qué mejor hacerlo que en el mes del orgullo y estoy muy bien acompañada por un sinaloense, es de mi tierra y ni modo. Los sinaloenses vamos a conquistar el mundo, un médico, un terapeuta, un educador sexual, un especialista. Miren, yo me puedo llevar aquí la media hora del programa hablando bien, pero lo voy a presentar, es íntimo amigo ya. ¿Qué? Con ustedes, Juan Antonio Rodríguez. ¡Éale! ¿Cómo estás, Ay, Juan? Amanda, pues qué linda, qué bonita presentación, oiga, me Ay, ya encanta. sé. No, pues muchas gracias, estoy muy agradecido antes que nada por la invitación, porque sí, es verdad que hay que educarnos y pues bueno, yo en lo poco o mucho que conozca de la educación sexual, que ya tengo una trayectoria de No, sí, 21 años, mucho, sí. pues vamos a tratar de hablar pues de todo un poco y en todas las ramas de la sexualidad, porque luego uno cree que hablar de sexualidad es hablar solo de erotismo, de relaciones Ajá. sexuales y esto, y no, la verdad es que es un porcentaje muy pequeño de lo mucho que podemos hablar y pues bueno, ojalá que les guste mucho este proyecto. Y justo hemos tenido, Juan y yo, reuniones antes de sentarnos aquí, hemos platicado y hemos coincidido como en varias cosas. Vamos a estar hablando de los pilares. ¿Les podrías decir a la gente de qué pilares vamos a estar hablando que los platicábamos cuando nos vimos en este café? ¿Patrocínanos café? Bueno, hay un modelo que lo hizo un médico mexicano hace algunos años que habla de 4 pilares importantes que yo creo que pues yo creo que todo este programa pues va a girar en esos 4 pilares. Justo. Que uno es el erotismo, que dicho en español el erotismo es el placer sexual. Otro se llama género, que dicho pues coloquialmente es la sexualidad social. Otro se llama vínculos afectivos, que es hablar de la sexualidad desde un punto de vista emocional, vamos a hablar mucho de amor. Y el otro es la reproductividad, que es la parte como más de trascendencia, más clínica, medicina sexual. Y pues bueno, te lo digo así como muy Sí. rapidito, por cuestiones de tiempo, pero de todo, vamos a hablar con detalle. De todo se van a abordar. Ustedes también díganos en los comentarios qué temas, perdón, quiere que sean los que abordemos, cuáles ya sienten que están muy trillados y que quieren, porque todos los temas se pueden abordar y le podamos dar como diferentes aristas. Entonces, nuestra idea es, pues sí, Juan va a llevar como toda la parte médica especializada y yo voy a traer el desmadre. ¿Qué? Y yo voy a sacar los chistes que No, pues dijeran. yo también puedo decir, me puedo hacer Claro. desmadre. Claro, y si eres desmadroso también. Sí, un Y vamos a poquis. empezar de algo muy básico que es la educación sexual, que en este país la educación es más eclesiástica que otra cosa, Sí, ¿no? O sí, sea, sí, pero el mensaje o sea, quisimos empezar con esto porque es necesario, es crucial, o sea, ya de plano todos y todas tenemos que saber que existe el concepto de la educación integral en sexualidad. O sea, porque educación sexual siempre ha habido, o sea, en todo México, desde hace un chorro, siempre ha habido educación sexual, pero ha sido una educación sexual como muy reproductiva. O sea, como que nada más se habla, pues, de la diferenciación entre machos y hembras, se habla, pues, del embarazo y esto. Entonces, fíjate que no es nada nuevo, Amanda. O sea, esto desde 1970 empieza la lucha de empezar a hablar de sexualidad, pero desde diferentes aristas. Ha habido pasos para adelante y luego nos echan para atrás y luego para adelante hasta la fecha, ¿eh? Entonces, lo que estamos tratando ahorita de que todo mundo, todas las orientaciones sexuales, identidades, todo el mundo sepamos que existe la palabra integral. O sea, es educación integral en sexualidad. Hay libros, o sea, si quieren les podemos proporcionar pues la bibliografía para que sepan que existe y pues está súper padre porque la idea de esto es que sea como un proyecto educativo ujú. que sí tenga como los elementos científicos, pero que también tenga perspectiva de género y que también tenga derechos sexuales. Entonces yo no sé si alcanzo a dar un poquito, no sé si alcanzo a dar la idea de lo importante que es esto. O sea, porque sí, está bien que hablemos de anatomía, fisiología, Ujú. cómo es el placer, todo este rollo, pero sí tenemos mucho que hablar de las perspectivas de género. O sea, al final del Claro. día, el respeto a como una persona
quiera ser tratada, llamada, todo, validada desde las infancias, porque la educación integral de sexualidad viene desde las infancias. Si quieres, ahorita platicamos pues un poquito más y pues evidentemente los derechos sexuales. O sea, Que justo digamos que Cojámonos Cariño va a empezar a ser como esa clase que te hubiera gustado que te dieran y que nunca te dio. Sí. Porque justo, yo me acuerdo, mira, mi primer tema de educación sexual, como lo dices tú, desde un enfoque reproductivo, que fue extremadamente enfoque reproductivo, es mi maestra de 4º de primaria allá en Culiacán, imagínate. Sí, pues en yo igual. Culiacán. Maestra de 4º de primaria les empieza a decir a mis compañeritas, porque ya habían menstruado 1 o 2, y les enseña cómo ponerse la toalla. Sí. La maestra utilizó su mano para poner, mira, me estoy poniendo chinito de acordarme, ¿eh? La maestra se pone la toalla en la mano, cortea al otro día todas las mamás de que cómo les está enseñando Sí. a ponerse una toalla si son unas niñas, y la maestra de que es que ya menstruaron 2. O sea, van a empezar a menstruar. Entonces, en México, a mí me tocó hace muchos años, aunque usted me vea joven, esta educación muy temerosa, muy de Sí, los maestros sí querer enseñar y los papás decir, no, a ti no te corresponde. Sí, claro. Ahora que sí, ahora déjese ahí, ¿no? Es que es una educación basada en el silencio primero y luego muy vinculado con las culpas. Yo me acuerdo cuando eso que te pasó a ti, a nosotros, a los hombres, nos sacaron del salón y solo se quedaron las niñas para hablar de la menstruación. Y entonces, pues imagínate, o sea, eso es terrible, porque al final del día uno como hombre también, o sea, hay mujeres en el mundo, ¿me explico? Y si de repente tienes una hermana y le pasa algo, tienes, no sé, ya de más grande una hija, una sobrina, pues ¿cómo no vas a saber de esta parte reproductiva de la mujer? Que además tienes que estar en el pedo, o sea, tienes que conocer de todo. Ahora que sí, no hay que ser la causa para apoyar la causa, pero ¿has visto tú una evolución en todos los años de justo ir viendo cómo se empiezan a caer estos mitos, o la educación sexual en educación básica, valga la redundancia, sigue siendo meramente reproductiva? No, yo sí he visto avances definitivamente, no como quisiéramos, pero sí ha habido avances. O sea, yo me he dedicado a la docencia en educación sexual desde hace mucho y como que poco a poco en diferentes organizaciones que he estado trabajando, pues de repente hacemos, no sé, el taller de diversidad sexual, el taller de la inclusión, el taller de lo que tú quieras, ¿no? Entonces de repente pues nos íbamos a tocar puertas para ver si nos dejaban las escuelas hacerlo. Y pues tú te encuentras de escuelas a escuelas, o sea, la verdad es que sí hay escuelas que son como muy progres, pero también hay escuelas que pues son religiosas o son muy de derecha, y entonces pues algunos nos decían que no y otros que sí, pero poco a poco, o sea, poco a poco ha habido más, ¿no? Entonces, ahorita ya en este tema de la educación integral en la sexualidad, o sea, ya podemos presumir que la UNFPA, la ONU, o sea, ya están en eso, pues, o sea, organizaciones de ese nivel que ya las validan. Y entonces también lo otro que te digo son los derechos sexuales. Eso es algo que tenemos que entenderlo, porque luego de repente como que hablamos de los derechos sexuales y como que la gente, ay, qué hueva hablar de derechos, ¿no? Pero es que de veras, gente, hay que entender a qué tenemos derecho, porque la verdad es que ahorita en México estamos muy bien, o sea, ya ves que luego los mexicanos nos encanta estarnos quejando. Excepto en Guanajuato, que acaban de negar el aborto. Sí, digo, es lo que te digo, o sea, siempre va a haber pasitos para atrás, Ujú. ¿no? Siempre va a haber alguien moralista, alguien de derecha, o sea, siempre va a haber gente, porque así somos los seres humanos, siempre vamos a estar en desacuerdo. Pero aquí lo que nosotros estamos buscando, pues obviamente es la integridad de la persona y que vengamos a vivir felices, que al final del día es a eso a lo que venimos, ¿me explico? Entonces, con un poquito, yo creo que de educación podemos. Mucho de la educación integral en sexualidad tiene mucho que habla mucho de las infancias. Entonces, eso es algo que ya lo habíamos platicado tú y yo antes. O sea, es muy importante hablar de las infancias porque la vida sexual de las infancias, como que a nosotros nos enseñan como que es una parte súper invisibilizada de la sexualidad. Y si a mí me preguntas, a mí, Juan, o sea, que me respaldan muchas instituciones, pero si a mí me preguntas, yo creo que la época más importante de la sexualidad de un ser humano es la infancia. Que es cuando más te reprimen, porque yo me acuerdo que pues de niño no conoces, no ubicas, y entonces pues sí, si algo te genera, no lo quiero decir placer porque se va a escandalizar mucho, pero si algo te llama la atención, por ejemplo, como el rozarte el pene, pues como que te lo privan y entonces lo ves como malo, lo ves Claro. como esto, y O te si- empiezan a hacer el Sí, el o si sentido eres de culpa. si eres un niño, o sea, un macho, pues, identificado como niño, y le quieres decir te quiero a otro niño. Ujú.
O sea, tampoco. Si te gusta el rosa como niño, tampoco. Si te gusta jugar al elástico como niño, tampoco. O sea, lo que te quiero decir es que en las infancias, o sea, un niño y una niña, un infante, Un vaya, infante. no nace con todo este tipo de, todas estas reglas de perspectiva de género. O sea, los niños no saben qué está bien y qué está mal. Simplemente son niños y pues a qué se debe dedicar un niño, pues a explorar el mundo, a jugar, ¿me explico? Pero los prejuicios son de los padres, que a fin de los Claro. padres y los maestros, que a fin de cuentas son los que llevan encaminando y por eso tenemos adultos tan desinformados en cuanto a Sí, temas de sexualidad. sí. Y no nos reconocemos tampoco como entes sexuales. Claro, es que mira, uno de los objetivos de la educación integral en sexualidad es esto, que hablemos de sexo y dejar de hablar de miedos, porque todo es un maldito miedo, ¿sabes? O sea, si tienes sexo algo malo te va a pasar, o vas a quedar embarazada de chamaca, o vas a tener una ITS, o te van a salir pelos en la mano, o lo que tú quieras, sea cierto o no sea cierto. Imagínate Siempre- cómo tuviéramos las palmas. No, pues ya, una Daniela Roma en cada mano. Ya sacaría para las pelucas yo, ya no batallaría. Te lo juro, nos dicen muchísimos mitos y todo es en base al miedo y al silencio. Entonces sí está muy grave la situación en la que nos tocó a nosotros crecer. Pero pues yo creo que ahorita ya como últimamente hay mucha ciencia, hay mucha psicología, mucha filosofía, mucha antropología, hay muchas ramas que ya nos ponen con evidencia, pues cómo es la sexualidad de los seres humanos. Entonces eso está padre. Está padre ¿Sabes? que haya un acompañamiento académico, pero socialmente, ¿qué tanto ha impactado el tener ya todas estas investigaciones? O sea, catedráticamente estamos muy bien. ¿Qué tanto la cátedra se imparte en las casas? Pues mira, depende mucho del lugar, porque México es como muchos países. sí. O sea, si estás aquí en la Ciudad de México, la verdad es que nosotros debemos de considerarnos afortunados. Pero si de repente nos vamos a Culiacán, donde somos nosotros, o nos vamos a cualquier lugar de o al provincia, Istmo, digamos, sí, Oaxaca, Oaxaca, Chiapas, todos el estos, sureste, estos lugares, Guerrero, pues no, o sea, Guanajuato. ahí ¿qué te puedo decir? todavía no existe este acceso. Yo tuve una chamba bien padre, en donde hacíamos educación sexual para adolescentes y nos fuimos por toda la República a buscar en pueblos dar educación sexual, no integral, pero educación sexual. Y fue una experiencia como súper bonita, porque pues sí, de repente sí nos dejaban en el aula, pues dar la plática, pero lo que dices tú tiene todo el sentido. O sea, sí, tenemos la teoría, pues, pero ¿qué tanto impacta pues, en la gente? Yo personalmente, cuando estudié sexología, me tocó hacer una investigación porque siempre he sido docente, como siempre he dado clases. Entonces, siempre me tocaba cuando hablaba de la sexualidad de los adolescentes que los papás se enojaban. ¿De por qué? Porque estás hablando de diversidad sexual, o sea, estás fomentando a que los niños se hagan gays Le y estás así. haciendo promoción de... Exactamente, o estás haciendo, ¿cómo que dices que las niñas se pongan la vacuna del papiloma? Las estás incitando a que tengan relaciones sexuales. Y yo, dude, o sea, ¡Lo van a hacer! lo van a hacer. Y aparte, mejor o que sea, estar nosotros sabemos blindados. perfectamente que la orientación sexual está consumada a los 7, 8 años. A los 8 años tú ya sabes que te gusta. Que no lo puedas expresar es otra cosa. O que estés como en esta disyuntiva, ¿no? De justo partiendo otra vez de esta educación de culpa, decir, es que mi mamá me dice que me deben de gustar las compañeritas. A mí me gusta mi Exactamente. compañerita, a mí me gusta mi compañerito. No Exactamente. le voy a decir a mi mamá porque me va a decir que esto Sí, está porque me va a mal. regañar, me Yo va a te- juzgar, no me va a validar. Yo amo a mi hermano, pero mi hermano me obligó a dar mi primer beso a los 9 años a una mujer. Exactamente. Me llevó así, casi que me dice, mi hermano es mayor y casi que me dice, no has cumplido con besar a una mujer, te toca. Sí. Entonces, ¿qué tanto la misma familia te orilla No. a reprimir? No hablamos de diversidad sexual todavía. Tu sexualidad, cualquiera que sea. No, te digo, creo que el lugar y el tiempo importa. O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito, o sea, pues yo desde chiquito también ya sabía que me gustaban los hombres y yo me acuerdo las burlas de mi papá y de mis hermanos mayores hacia los gays y yo volteaba callado. ¿Qué dices? ¿Sí me explico? O sea, de repente estás así chiquillo y dices, pues, o sea, qué bonito está mi compañero y no hay cosa más hermosa que poder mirar, no sé, la belleza, la personalidad de alguien más y de repente de la nada llega tu papá, que es una figura importante porque yo me llevé muy bien con mi papá. Yo no soy de estos gays que odia a mi papá. No, yo lo quiero, lo quise mucho, ya murió. Pero él era muy bromista con la gente gay.
Y entonces él sin Pero en darse un tono, cuenta. en un tono homofóbico. Sí, claro, por supuesto, pues culichi. Ah, O pues sea, sí. o sea, Y entonces, además, hay que decirlo, toda esta generación como la de tu padre fue educada por una televisión. sí, claro, y yo también, o sea, pero bueno, a lo que voy es que lo que te estaba contando es que me tocó cuando estudié sexología hacer una investigación del por qué, cuál era la razón por qué los papás y las mamás de adolescentes de secundaria se enojaban porque les diéramos educación sexual. Y oh sorpresa, fue una investigación cualitativa, ahí Ujú. voy a una secundaria a juntar papás, entrevistas, la fregada. Eso fue hace, no sé, ¿qué te diré? Unos 5 o 6 años, más O o sea, ni menos. un cambio generacional que se hace Eh, cada 10 años. pues todos quieren ahora. Ninguno se enojaba de nada. La cuestión, eso salió en mi Ujú. investigación y mi tutor me decía, es que no todas las investigaciones tienen que salir como tú crees, o sea, hay veces que te sale lo contrario y Ujú. entonces, y no hay problema, o sea, tú puedes seguir con tu investigación, pero la conclusión de esa investigación fue que todas, por lo menos aquí en la Ciudad de México, las mamás y los papás quieren que los hijos tengan educación sexual, pero que se las den en la escuela para Ujú. quitarse ellos la responsabilidad de hablar de sexo con sus hijos. Que es Eso es muy lo que más o incómodo. menos está pasando ahora. Ajá. Y que ese tipo de pláticas incómodas, perdón, padres, háganlo por el bien de sus hijos, Sí. porque van a ser entes sexuales, van a practicar sexo como sus hijos quieran, y qué mejor que arroparlos y educarlos. Pero justo partamos ahora sí de, dices que a los 7 años es cuando se logra o 7, 8. se desarrolla, digamos, La la orientación. orientación Y la sexual. identidad es más o menos a los 11, 12. Ok. Ajá. ¿Y qué está pasando en un México actual con estas elecciones? Tenemos con estas elecciones, no las elecciones de ningún poder, sino el que las personas elijan. Al momento de elegir, ¿tenemos las herramientas que nos lleven a una buena decisión, digámoslo así? Yo creo que ahí viene lo que dices tú. Yo creo que sí tenemos las herramientas, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, yo creo que todavía no existe un papá educado a decir probablemente mi hija o mi hijo vaya a salir de la comunidad LGBT. ¿Sabes? O sea, nadie quiere tener un hijo gay, nadie quiere tener una hija trans, nadie. O Menos sea, ¿por vestidas. qué? No, vestidas tampoco. O sea, el rollo es ¿por qué? Porque dicen, es que los van a bulear, es que van a sufrir, es que la fregada, ¿no? Entonces, pero lo que sí es verdad es esta otra parte importantísima de la educación integral en sexualidad, que son los derechos sexuales y reproductivos. De eso ha habido muchísima, a mí me ha tocado la oportunidad, yo creo, desde unos 10 años para atrás, de tratar mucho la transición de chavos y chavas trans. Y Ujú. entonces, desde que salieron los derechos sexuales y reproductivos de las infancias, pues ahora yo no sé si sabes, pero los niños y las niñas tienen derecho, ¿sí? Ujú, sí, con, sí, sí. con la, con la Digo, sirve autorización de sigilo, los papás pero sí. con la autorización de los papás de hacer el cambio de sexo, pero obviamente los medios, los de la derecha, es de cómo se les ocurre si un niño, una niña no tiene la capacidad. Es que lo que yo digo, bueno, a ver, la niña y el niño y los adultos tenemos el derecho. O sea, si una niña más o menos de 7, 8 años dice, oye, es que yo me siento mujer y quiero ponerme un vestido, pues pónselo, Ujú. cabrón. O sea, no se le va a caer nada. Lo único que va a pasar es que a lo mejor le va a encantar cómo se ve el vestido o a lo mejor se lo pone y dice, no, pues siempre no. Ujú. Pero de eso se trata un Un poco el niño, desarrollo de identidad de género. o sea, un niño que se pone un vestido. Soy un niño que sea que de repente diga me gusta lo Ajá. femenino, Ah, ya, ya. ¿no? Como en vías de ser Ajá. una niña trans, Ah, vamos a ya, ya, ya. pensar en el futuro. O sea, obviamente eso a los papás, como no existe la educación en los adultos, pues se friquean, ¿no? Entonces dicen, no, porque tú tienes que jugar fútbol, ¿no? Y ahí está la imposición. Y que termina uno haciéndolo. O sea, genuinamente, si a ti te gustan los vestidos, yo me ponía los vestidos de mi mamá estaba escuchando eso, yo usaba las zapatillas de mi mamá también. O sea, vamos a encontrar la manera de explorar nuestra Sí. sexualidad, solo no hacerlo desde el ocultismo, desde el secretismo, perdón, porque somos entes sexuales. Sí, O sí, sea, sí, todos somos diferentes. ¿en qué momento, tú que lo has estudiado, la sexualidad se empezó a ver mal moralmente? Uy, de años no sé. De años no sé, Pero pero yo creo contexto que social. yo creo que con contexto social empezó con las religiones. ¿Sabes? Porque sí, porque empezó con el tema de que era pecado, de que era malo, ¿no? De que, imagínate, en las religiones ya nacemos con un pecado, el Mm. pecado original, ¿no? Ajá. Entonces, de repente, todos estos temas, o sea, si tú vives una sexualidad sana, pues pagas con culpa. Ujú. Entonces, prácticamente esto, pues, es transcultural, ¿sabes? O sea, yo creo que desde los inicios de las religiones fue cuando empezó todo este rollo, porque, pues, al final de eso se trata la religión, ¿no? De control. Ajá. Que todavía
permea, ¿eh? O sea, yo creo que todavía hay, o sea, no sé, por ejemplo, hay muy buena sexología en Brasil. Y fíjate, Y muy buenos brasileños. pero es que es lo que te digo, o sea, como que uno habla de Brasil y más en la comunidad de LGBT, lo primero que decimos de Brasil es, órale, el carnaval, no sé qué, y los güeyes bien buenos y las viejas y no sé qué tanto. O sea, tú vas a Brasil y tú o sea, lo digo porque hay muy buen nivel de sexología en Brasil. Hablas con los brasileños y los brasileños se enojan mucho porque en realidad la comunidad católica más grande del mundo está ahí, Ah, sí. en Brasil. O sea, no son los pares de sufrir. No, eso en Brasil es la comunidad católica más grande a nivel mundial. Entonces, imagínate vivir allá, sí también se vive una doble moral muy tremenda, ¿sabes? Pero bueno, lo que te quiero decir es que sí, o sea, definitivamente vivimos en una educación sexual que es como muy prohibitiva, muy culpígena, muy restrictiva, y lo que nosotros queremos empezar, o sea, el mensaje de este primer episodio es de veras que todos sepamos que existe la educación integral en sexualidad y que la que tenemos que fomentar. ¿Por qué? Porque esto habla de que desde las infancias vamos a hablar de que existe la comunidad LGBT, que desde las infancias tú tienes que decirle a los niños que pueden revisar su cuerpo, que es su derecho, que el autoerotismo es parte de ellos, hablarles de las infecciones de transmisión sexual, pero al final del día es hablarles como cualquier otra infección. ¿Sí me explico? O sea, porque, por ejemplo, todos que aquí atravesamos el tema del COVID, o sea, fue un gran tema, todo el mundo habla del COVID, ay, me dio COVID 3 veces, decimos, ¿no? Y como que hasta lo presumimos, pero si nos enfermamos, o sea, si vivimos con VIH o de repente te dio el monkeypox, o sea, son infecciones que te las callas y te las callas solo por el hecho de que atraviesa el tema de lo sexoerótico, porque es malo coger. Eso, y porque ¿no? es un pecado, ¿no? O sea, porque es un cogiste pecado. sin protegerte, por eso te dio monkeypox. Exactamente. Cogiste sin protegerte, por eso tienes VIH. Exacto. Cogiste sin protegerte, por eso tienes sífilis. O sea, siempre es que fue tu culpa porque no hiciste las cosas como las tenías que hacer. Ahora, en temas de LGBTIQ+, que hay que llamarle diversidad sexual porque el acrónimo cada vez es más largo y ya me toma 3 minutos decirlo. ¿Cómo a los LGBTs esta educación sexual integral no llega por una cuestión moral, pero a los LGBTs nos llega menos? O sea, si lo vamos haciendo como en un pirámide invertida, a los LGBTs nos llega casi que todo lo malo de no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, Sí. no hagas, no hagas, no hagas. Mira, yo creo que el programa de educación integral en sexualidad tiene ese objetivo. O sea, desde chavitos, desde la primaria, decir es que existe la diversidad. Pero bueno, a las personas que no les toca, pues, o sea, que están en escuelas distintas, o sea, que no tienen educación integral en sexualidad o escuelas de derecha, pues es muy importante entender que sepamos que existimos nosotros. ¿Sí me explico? O sea, por fortuna existen este tipo de plataformas, ¿no? O sea, como que la comunidad LGBT más pues ya sabe que tenemos derecho a expresarnos, ya nadie nos puede callar, ¿sabes? O sea, en este mes es la marcha, que es una libertad de expresión que en algún momento empezó, ¿sabes? Porque antes pues no se nos permitía pues como platicar de esto, pero yo creo que ahorita que hay mucho programa, ¿no? Que de repente ya hay de todo tipo lo digo porque antes, si tú te fijabas, la gente que salía del closet tenía que ser como un cliché, ¿no? O sea, como que la jota maricona. Y si de repente... Pongámosles nombres. Tenías que ser Agapito, tenías que ser Poliéster, ni modo, hay que ponerle nombres. La televisión educó a una generación y nos comparaban. A mí me decían Agapito. Yo veía las novelas de cuando las veía de chiquito y siempre el gay que ponían era, digo, con todo el respeto, porque pues yo soy gay y me encanta, ¿no? Pero pues al final, pero al final del día la vida me llevó a no ser tan plumoso. No sé cómo decírtelo. Y al final del día como que yo peleaba mucho con eso porque yo decía, güey, no, yo no soy eso. No me identificaba con un güey tan plumoso, pero güey, la pluma me encanta. Es muy divertida. Evidentemente súper divertida y en la fiesta me pongo la peluca, me pinto, todo. O sea, lo único que no hago es ponerme tacones porque parezco pendejo. Porque no sé caminar, güey. No sé caminar. Pero ya en la fiesta, o sea, pero al final mi esencia es esta, la que estás viendo ahorita. Pero te digo, como que anteriormente no existía esto, ¿sí? Y era horrible, ¿no? Porque no te podías identificar, no decías, mira, hay más personas como estas. Entonces yo creo
que la misma comunidad ha crecido y yo creo que hemos hecho mucho por decir, hey, aquí estamos, ¿sabes? Y el chavito que nos ve en el pueblo, que nunca nada, ahora por medio de las redes, que es muy distinta a la televisión, como que de repente es uno pues como de los incentivos que ha ayudado mucho a la comunidad LGBT, pues a aceptarse, a validarse, a decirles, cabrones, aquí estamos, tanto gays como mi tipo, o tu tipo, chavas trans, dragas, ¿sabes? De todo tipo, chavas lenchas, todo, porque hay de todo, porque lo decías tú, o sea, al final del día la sexualidad es eso, Amanda. O Y es sea, un caleidoscopio. es un caleidoscopio, está totalmente, ¿cómo se llama? Descrito en la ciencia. No hay una persona que sea igual a otra. O sea, el ser humano es irrepetible en la historia de la humanidad. Nunca va a haber nadie igual a otro. Nunca jamás. No, porque tus gustos Ni los también, gemelos. o sea, se meten gustos, filias, fetiches, o sea, identidades. Formas de amar. O sea, es súper ¿sabes? transversal el tema de la sexualidad que literalmente es como una huella digital. O sea, solo te corresponde a ti y solo lo ejerces tú. Justo este año la marcha cumple 47 años, fue en el 73, cuando es la primera marcha. Ahorita vamos a profundizar un poco más, pero en estos 47 años que, digamos, hay una libertad sexual más provocadora, ¿ha funcionado el tener que poner estos temas sobre la mesa? Porque yo te puedo apostar, y lo digo, hay un programa matutino que sale de lunes a viernes en Azteca, y apenas estoy viendo réplicas de vulvas, réplicas de, o sea, ni a eso se atrevían, ni a No, poner ni a un eso. aparato reproductor en televisión, porque ¡qué escándalo! Sí, qué O sea, escándalo. y ahorita se está empoderando más la sexualidad femenina, que también fue un tema tabú, como si las Sí, fue mujeres terrible. estuvieran negadas al placer. Sí, 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 O fue sea, la terrible. educación sexual de las mujeres siempre se ha sido incluso nula. Sí, 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 sí. No, y desde la liberación de las mujeres, que fue más o menos como en los 70s aquí en México, en Ujú. Mérida empezó todo esto. Mira, Mérida, hasta el mocho. No, ahí empezó todo. Ahí están las representantes de Amo. muchos de los derechos de las mujeres mexicanas y la verdad es que sí. O sea, les ha costado un chorro, han tenido que llegar a unos medios que pues bueno, ya nosotros lo hemos visto, pero pues yo creo que pues respeto ante todo, ¿no? Porque sí, 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 a la mujer le ha tocado bailar con la más fea y más si eres mujer racializada, lesbiana, puta, peor aún, ¿no? O sea, si Entonces, te atraviesan otras sí. realidades, te van como restando, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. De eso es bueno, ya lo platicaremos en algún momento, en algún otro, porque es un gran tema, que esta palabra tendenciosa que está tan de moda, que es la de la interseccionalidad, ¿no? Que estamos hablando un poco de eso, ¿no? Porque Ujú. al final del día, si te ven como mujer lesbiana, no, puta, o sea, ya lo de mujer queda en segundo lugar. Es la lesbiana, ¿no? Pero Ajá. oye, pues una lesbiana no nomás es una lesbiana, o sea, tiene muchas cosas. Es una mujer, puede ser madre, puede ser hija, puede ser Ajá. hermana, puede ser empresaria, puede ser dueña de un perrito. O sea, una persona somos muchas cosas, pues. Ajá. Y Y no tenemos que encasillarnos en nada. O sea, el tema de etiquetar a las personas y también de autoetiquetarnos, también siento que te limita, ¿no? O sea, te resta sí, un poco el poder explorar y disfrutar mira, todo. sí, pe- hay una cosa importante. Esto que dices es muy, muy importante, pero también existe un área de la sexualidad que la dije ahorita al principio, uno de los pilares, como decías tú, que es el género. Y el género, si quieres, luego porque de género Sí. vamos a hablar mucho, pero lo que quiero decir es que es necesario. O sea, sí necesitamos los seres humanos tener un grupo de pertenencia. ¿Sí me explico? O sea, yo, por ejemplo, como hombre gay, sí es importante que yo tenga mis amigos gays. ¿Sí me explico? O sea, que tengo mis amigos heterosexuales que amo, adoro y les mando muchísimos Yo saludos. también tengo muchos amigos de esos. Pero hay cosas que no encajas por tu orientación sexual que con los amigos gays puedes hablarlo. Y Y que eso ellos no lo entienden. A y- veces los héteros no alcanzan a dimensionar de ni ese nosotros a privilegio. ellos. Ajá. Pero no tiene que ser. Pero a lo que voy es que sí se necesita un sentido de pertenencia en un grupo social. No quiere decir que por eso nos etiquetemos. O sea, es un tema muy importante el que acabas de sacar ahorita. Porque sí es cierto que no nos tenemos que estar encasillando en nada. Y yo digo, no,
pero sí, o sea, sí en el sentido social, en el sentido social de la sexualidad, o sea, porque por ejemplo, no sé, tú como draga, pues de repente si te encuentras en una convención de dragas, puta, pues ahí Es el lugar. es tu lugar y vas a encontrar miles de formas como crecer más, miles de hermanas que van a llegar a hacerte crecer o tú ayudar a otras y es el ambiente. Por eso es importante el tema del género, pero no quiere decir que todas tengan que ser idénticas. Ajá. Es un poco así. Pero eso lo vamos a ir descubriendo a lo largo de... Sí. Esto solo es una probadita de lo que Es van una a probadita. poder disfrutar aquí en Cojámonos Cariño. Mi querido Juan, muchísimas gracias por haber estado. Nos vemos el próximo jueves en la segunda emisión. Nos vamos a ¿Dónde- ver mucho, ¿eh? No crean que soy un invitado, soy No, parte de... es mi co-conductor. ¿Dónde se puede seguir Exactamente. la gente en redes sociales? Todas mis redes sociales se llaman El Sexo según Juan. Así La que quieran. ahí búsquenlo y pues vamos a seguir llevándoles más información. También síganlo en mis redes sociales, Amanda Drago Oficial. Y bueno, este es el primer capítulo. Nos vemos en la próxima. Bye. Hasta luego. Oh.